Bueno, ¿qué tal la llevan con la materia de la vida de Pablo? ¿Están leyendo algo? A mí siempre me gustó eh, observar todas las cosas que el Señor hizo con Pablo y creo que es muy importante dar gracias al Señor porque es un modelo más para ver el poder de Dios transformador, ¿no? Así que bueno, ya hicimos la introducción, el capítulo 1, el capítulo 2. Ahora nos toca hablar de un hombre transformado. ¿Nunca se han preguntado o se han tal vez puesto en esa duda, ¿seré salvo, no seré salvo? ¿Qué evidencia tengo si soy creyente, si nací de nuevo o no? Y cuando uno más va avanzando y más va creciendo en el conocimiento, a veces ese tipo de preguntas son muy frecuentes, ¿no? Que uno viene, ¿no? Y tal vez eso nos lleva a nosotros a decir, bueno, ¿qué evidencia podemos ver de alguien que realmente ha conocido al Señor y que es salvo? Bueno, hoy en este capítulo, en esta parte de la materia, vemos nada más nada menos en un hombre que antes, como dijimos en la clase pasada, no estaba buscando un encuentro con Dios. Él estaba convencido que lo que estaba haciendo era correcto e iba directamente con toda autoridad a perseguir a los discípulos del Señor y a encarcelarlos o matarlos, ¿no? Entonces él no tenía ni la más mínima intención de arrepentirse, ni estaba conmovido, ni se sentía destruido, ni derrotado, todo lo contrario. O sea, en el plano de nuestra observación natural, era una persona que diríamos, no hay chance de que se transforme o que cambie, ¿no? Pero esa fue la clase pasada cuando el Señor irrumpe, ¿no? Cuando Dios se presenta, no espera que le demos permiso, Él hace su manifestación. Y ahí se encontró Saulo de Tarso con Jesús y ahí es donde tuvo ese encuentro transformador, ¿no? Y todos vemos de que después de ir con tanta autoridad, ahora ya había sido quebrantado. Alguien que pretendía ver todas las cosas con claridad, ahora estaba ciego. Y el que guiaba a otros, ahora él era guiado de la mano. Así que creo que es muy bueno observar todas las cosas que nos deja la vida del apóstol Pablo. Y hoy vamos a ver algo lindo, cómo opera la vida de Cristo transformando por medio del Espíritu Santo a una persona, cambiándola rotundamente. Entonces probablemente nos ayude a entender algunos conceptos, que esas preguntas que vienen, ¿qué evidencias tengo o cómo podemos saber si alguien realmente es un hijo de Dios, ¿no? Así que bueno, vamos a leer dos citas primeramente. Estamos viendo en Hechos de los Apóstoles capítulo 9. Ya hemos visto los primeros 19 versículos, que fue el encuentro y la conversión, el encuentro de Saulo con Jesucristo en Damasco, camino a Damasco, y su conversión. Pero ahora vamos a ver el cambio, la transformación. Desde el versículo 20 al 31 vemos que hay datos curiosos, importantes, para tenerlo en cuenta. Y dice enseguida, y esa palabra causa curiosidad, ¿no? Enseguida, dice, no hubo una espera, no hubo un tiempo, no una postergación. No, después que él se bautizó, versículo 18, fue bautizado, dice enseguida, predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que era el Hijo de Dios. Tremendo cambio, ¿no? ¿Qué pasó acá? Y vemos nosotros que así como nos hemos sonreído nosotros acá después de 2000 años y conociendo la historia, imagínense a los que él mismo perseguía, de pronto lo encuentran predicando y diciendo, Jesús es el Hijo de Dios, es el Cristo. Entonces dice el versículo 21, y todos los que le oían estaban atónitos. Esa es una expresión hipérbole, un gran asombro quiere decir. Atónito es perplejo, sin palabras, no saben qué decir, qué pensar. Estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. O sea, decía, nos está engañando, está mintiendo, está fingiendo
es una trampa, podría decir, ¿no? Él ha venido a llevarnos. Pero ellos estaban atónitos, estaban asombrados. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. El mensaje era claro. El mensaje no lo había recibido y no lo cambia. Que Jesucristo es el Cristo, Jesús es el Cristo, ¿no? Entonces, este fue el primer impacto. Después el versículo 23, que aquí comienza lo que sería una oposición, una resistencia. Dice, pasando muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban la puerta de día y de noche para matarle. O sea, ¿cuál era la intención? Matarlo, porque no sabemos si eso no es, si es real que cambió o no cambió, pero de todas maneras, matémosle. Esa es la idea. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos, ¿qué pasaba? Le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. O sea, ahora estaba en la otra etapa. ¿Cómo mostrarle que él era un discípulo? ¿Sí? No les creían, le tenían miedo. Entonces Bernabé, y acá aparece Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Es importante resaltar eso, si le gusta subrayar, subraye, que Saulo vio al Señor, vio al Señor. Esto es fundamental, ¿por qué? Porque así como hoy en día muchos dicen que son apóstoles y no lo son, uno de los requisitos bíblicos para decir que es apóstol es haber visto personalmente al Señor. En un momento yo estuve confundido con todo esto hasta que entendí que eso era un requisito bíblico. Por lo tanto, no hay apóstoles si no vieron cara a cara al Señor. Y aparte, no solamente eso, sino que el Señor, en el versículo 15, dice que Él lo escogió y lo puso para que vaya y lleve su mensaje de su nombre delante de reyes, gentiles y los de Israel. O sea, es un enviado. Esa palabra, enviado, es la palabra apostelos, que quiere decir apóstol o enviado. Entonces, esta evidencia que da Bernabé es la que pone fin a todo tipo de confusión o discusión de que si existen apóstoles hoy en día o no. Nadie más, el último fue Saulo de Tarso, que vio cara a cara al Señor, porque él se le presentó en el camino a Damasco. Entonces dice el versículo 27, cómo el Señor, Saulo se había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Resalta esa palabra, valerosamente también. Esas son cosas importantes cuando estamos observando esta clase 3. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Eso quiere decir que ya había cierta confianza con ellos. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Entonces ya tenía oposición tanto de los judíos y de los griegos también. No era fácil la tarea, ¿no? Entonces, versículo 30 dice, cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Acá encontramos nosotros del mismo capítulo 9 el relato ya no de la conversión, sino ahora ya de la transformación de lo que vemos. La conversión fue el encuentro, quedando ciego, orando, recibiendo la vista, siendo bautizados, pero ahora vemos que él enseguida predicaba, ¿sí? Vamos a 1 Timoteo ahora. 1 Timoteo,
Acá Pablo, ya siendo el apóstol Pablo, él comienza a narrar justamente de la gracia que el Señor estuvo con él. Y qué hermoso vendría a ser como un prólogo que está haciendo acá él de su ministerio en esta carta, en esta expresión a Timoteo. Y dice algo maravilloso, profundo, significante, y es muy importante para que nosotros también lo veamos en la aplicación de nuestra propia vida espiritual. 1 Timoteo 1, del 12 al 16. Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció. ¿A quién? A Cristo Jesús, nuestro Señor. Él dirige su agradecimiento sin dar ningún tipo de interpretación. Él dice directamente, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Por qué? Porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Y qué importante es que nosotros observemos esto para que también en ninguno de nosotros haya ningún viento de vanagloria. Nadie debe jactarse de nada delante del Señor, porque su gracia es la que lo llamó, como nos llamó a nosotros. Él fue fiel poniéndome en su ministerio y dice, ¿por qué, Pablo? Habiendo yo sido antes como blasfemo, o sea, que hablaba mal, hablaba sin ningún tipo de reparo contra el Señor Jesucristo y sus discípulos. Blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Y ahí está la base de nuestra misma realidad, por ignorancia, por incredulidad, es lo que nosotros éramos. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Qué cosa? Que Cristo Jesús vino al mundo ¿para qué? Salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Tremendo, ¿no? Pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Hermoso lo que hace referencia acá. Y terminamos con el 17, que dice, por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que algo tiene que haber pasado en este hombre, de lo que era a cómo se transformó. Y esto es lo que quiero acentuar en esta clase, porque muchas veces nosotros decimos, yo me convertí, pero tengo dudas si soy convertido, o no sé qué evidencias tengo de que si realmente soy un hijo de Dios o no. Y mucho más porque hay textos en la Biblia que muestran que el mismo Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces, si la conversión de Saulo muestra poder para salvar, entonces su vida inmediatamente muestra algo que sucedió en él, que era una transformación, que Dios tiene poder para transformar. No solamente perdonar nuestros pecados. A veces nosotros nos quedamos en que Dios me perdonó mis pecados. Y eso es verdad, y es una realidad. Pero Dios tiene poder no solo para perdonar pecados, sino para transformar mi alma. Transformar, va a haber cambios. Ahí en el grupo les mandé un bosquejo más armado y estructurado del mapa mental de la clase de hoy, pero lo tiene todo allí en el cuadernillo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo luce una conversión verdadera? ¿Cómo luce? ¿Cómo sería? ¿Podríamos nosotros ver a alguien decir realmente es un verdadero convertido? ¿Qué evidencias acompañan a una obra genuina de gracia aplicada en un pecador?
Entonces, la vida de Pablo no solo nos muestra la salvación de que él obtuvo, sino claramente que él fue transformado, que hubo un cambio genuino en él. Así que la idea que nosotros queremos resaltar en esta clase es que la gracia que salva es la misma gracia que transforma y que envía. Y ahí nos va a incomodar un poco porque es lo que nosotros tenemos que tratar de transicionar a la realidad espiritual que fuimos llamados. ¿Por qué? Hace un par de clases yo le dije que no es lo mismo ser cristianos que discípulos. Y nosotros vivimos en una era donde pareciera ser que la meta es llegar a ser cristianos, sentirnos perdonados, libre de condenación y de culpa y libre de toda consecuencia del pecado y sentirnos que estamos bien, entonces nos congregamos, adoramos, nos reunimos. Eso es lo que hace el cristiano. Pero el cristiano es un discípulo. El cristiano debe entender que es un discípulo. Y un discípulo no se queda en una posición o en una expresión solamente dominical de reunión o de ciertas rutinas cristianas, sino que es una persona que muestra una transformación y que sabe que ha sido enviado para algo. Hemos sido salvos para la gloria del Señor, para hacer las obras que Él preparó de antemano. Entonces, ¿por qué digo que esto nos debe incomodar a nosotros? Porque ahí es donde nosotros empezamos a decir, bueno, ya soy salvo, soy perdonado, estoy redimido, el Espíritu está en mí. ¿Y ahora qué hago? ¿Para qué? ¿Cuál es mi función? ¿Qué tengo que hacer? Pues esta clase nos va a ayudar a nosotros a ver en la vida de Pablo lo que debe responder nuestras preguntas. En Hechos 9:20, que expresaba, lo primero, es una fe que se expresa inmediatamente. Una fe que se expresa inmediatamente. La fe en la conversión es importante porque es el medio para alcanzarla. Nosotros, ustedes ya saben, no somos salvos por fe, somos salvos por gracia, por medio de la fe. La fe es el medio, pero somos salvos por gracia, porque si fuera salvo por fe es un mérito mío. Y nosotros no somos salvos por fe, sino por gracia. Ahora, la fe es necesaria porque es un regalo, un don que Dios ha dado, porque sin la fe no podríamos creer en el Evangelio. Ahora, si esa fe yo la encapsulo solamente para mi acto salvífico, pues no estoy dándole la autoridad que se necesita, lo que es vivir en la fe y por la fe. Y acá lo que vemos en Pablo es que él no solamente fue salvo por la fe, sino que ahora vemos de que él expresa una fe activa inmediatamente en la función obediente de proclamar el Evangelio. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra misión. Así que, ¿qué dice el versículo? Enseguida predicaba a Cristo. Muy bien, no me responda, ¿hace cuántos años que es creyente usted? ¿Y hace cuántos años que no predica a Cristo? Ese es el punto. Porque la fe demostrada en forma activa e inmediata expresa una obediencia activa. O sea, vive para lo que fue salvado. Vive para lo que fue salvado. Nosotros podemos desear, qué sé yo, comprar un microondas, ¿no? Y cuando compramos un microondas, ¿qué hacemos cuando llegamos a casa? ¿Lo dejamos en la caja guardado algunos 4 o 5 años? Inmediatamente lo ponemos y queremos calentar ya algo. ¿Sí o no? Nosotros sabemos lo que es la utilidad de algo que se necesita usar. ¿Por qué no pasa lo mismo cuando nosotros mostramos evidencia de conversión? La evidencia de conversión no solamente es sentirnos perdonados, sino es una expresión inmediata de la necesidad de predicar a Cristo. Entonces, este tipo de enseñanza no solamente nos lleva a conocer una biografía de alguien, sino vernos en el espejo y ver cómo está mi vida delante del Señor. Entonces, lo que Saulo experimenta como conversión y lo que inmediatamente expresa
es que él predicaba a Cristo. Y esto realmente es impactante, esto es algo que no lo podemos pasar por alto. Por eso llama la atención cuando estamos allí en el versículo 20, que comienza diciendo, enseguida predicaba a Cristo. Enseguida predicaba a Cristo. Y eso va a desprender en esa pregunta, ¿y yo cuándo predico a Cristo? ¿Hace cuánto que no predico a Cristo? ¿Por qué no predico a Cristo? ¿Será que mi visión es solamente hacia mi alma? Porque Saulo tenía muchas cosas que probablemente inundaban en su mente. Los recuerdos de familias enteras arrastradas y llevadas presos por causa del Evangelio. ¿Se habrá estado acordando de cómo él gozaba cuando lo apedreaban a Esteban? Así que no hay una fe escondida. No existe la fe oculta. La fe verdadera es una fe evidencia, que muestra evidencia. Por eso es que cuando vemos que hay largos periodos de silencio espiritual o de expresión espiritual, siempre es bueno examinarnos, porque el apóstol Pablo nos enseña eso. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Porque si fuimos salvos ¿por qué nosotros no hacemos eso? Y el para del Señor está revelado en la Escritura. Jesús lo fue muy claro en la Gran Comisión. Por eso hay una expresión inmediata, visible ante lo demás, como un testimonio de transformación genuina. Y esto significaba claramente que él iba a perder reputación, seguidores, cariño. Eso significaba. Lo mismo que nos pasa a nosotros el día que usted empiece a predicar a Cristo. Ya no va a ser el amigo querido, lo van a sacar del grupo, van a hacer un estorbo en el trabajo, predicando a Cristo. La familia ya no te va a invitar a sus fiestas, ¿sí o no? Porque ese es el costo. Así que la fe verdadera no pertenece a alguien que la oculta. La fe verdadera expresa, se manifiesta naturalmente. Por eso es que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El que vive por la fe lo expresa, lo hace visible. Así que esto no significa que todos prediquen públicamente, o los que predican públicamente evidencian una fe real. Porque Jesús desenmascaró eso con Mateo 7:21 cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor, por más que predique mi nombre, haga milagros o eche fuera demonios. Entonces hay que entender, mis hermanos, que cada uno de nosotros debemos evaluar en la vida de Pablo, por la obra de Cristo transformadora, cómo es nuestra fe. ¿Nuestra fe es visible o es interna, privada y pertenece al servicio de espionaje secreto del Señor Jesús? Necesitamos empezar a entender que Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y una luz no se enciende para ser puesta debajo de la cama, sino bien arriba, donde todo el mundo vea esa luz. Hay evidencia de que Cristo vive en mí. Hay evidencia de Cristo en nuestra vida, en nuestras palabras, en nuestro actuar. Por eso es que lo que vemos acá es que en Pablo hubo un cambio radical. Radical es repentinamente. Antes era una cosa, ahora es otra. Antes él perseguía a la iglesia, ahora predicaba de Cristo. Por eso es que acá no es algo menor que nosotros observamos lo que estamos viendo, sino que es un cambio total de dirección. Esta es la metanoia. Ese es el cambio radical. Y el cristiano no puede vivir de migajas cuando lo poseemos en Cristo todo. Por eso es que nosotros vemos que hay un cambio y hay algo que realmente evidencia la transformación. ¿Por qué? Porque hay un cambio de lealtad. Ahora le pertenece a Cristo.
Ahora Saulo tiene un nuevo Señor, un nuevo Dios, una nueva motivación, podríamos decir. Ahora tiene una nueva lealtad. Y esa lealtad era hasta la muerte. Ahora él tiene una nueva misión. Antes iba con autoridad para meter preso a los discípulos del Señor. Ahora su misión era que él iba a estar preso, que él iba a ser perseguido, que él iba a ser apedreado. Así que esto cambia. Hay un nuevo compromiso. Ya no tenía esa necesidad de arrastrar hombres y mujeres y llevarlos a la cárcel y meterlos presos o que mueran. Ahora él velaba por esas almas. Él sufría dolores de parto. Un compromiso diferente. En esa misión, ahora él tenía una nueva visión. Por eso es que él dijo, ustedes no quieren escucharme, allá ustedes, yo me voy a los gentiles. Y su misión era sostenida por la visión de alcanzar a todas las almas que él podía viajando en todos esos viajes misioneros que él hizo. Y eso naturalmente le traía nuevas relaciones. Lo vemos con los discípulos, con los apóstoles. Después hablando incluso con los gobernantes romanos, el emperador, el procónsul, ¿cuántos? Nuevas relaciones. Así que lo que vemos acá es que también nos impulsa a nosotros a preguntarnos, ¿ha cambiado mi vida desde que yo conocí a Cristo? ¿Reconozco quién es mi Señor? Mi nuevo Señor. ¿Reconozco qué lealtad es la que Él se merece? Así que no es solo dejar de hacer cosas malas, sino comenzar a vivir para Cristo. Y yo creo que estamos entrando en una etapa de cuello de botella. Todas las iglesias en el mundo que proclamamos ser iglesias bíblicas, estamos entrando en un cuello de botella bien apretado. Es como que la puerta se hace más angostita, ¿no? Porque la demanda va a ser mayor ahora que estamos en el tiempo final. La demanda va a ser mucho más grande. El peso y la carga va a ser de que muchos, ¿se acuerdan cuando Jesús dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede ser mi discípulo? ¿Qué pasó con la multitud que le seguía? Se fueron. Estamos en ese cuello de botella. Usted se va a dar cuenta qué difícil que va a ser mostrar a Cristo en este tiempo. Y los verdaderos hijos de Dios, dice Jesús en Mateo 24, por haber perseverado hasta el fin, porque estos son salvos. Esa es la necesidad de ver que vivir para Cristo como alguien que ha cambiado de bando de guerra en medio de una batalla. Ha cambiado. Así que, ¿a quién estamos sirviendo realmente? ¿En quién estoy invirtiendo los años de mi vida? Usted sabe que todos vamos a morir algún día, tarde o temprano. Y no queda sepultadas nuestras obras. Según Apocalipsis dice, con ellos las obras continúan. Y es más, tenemos un tribunal. Tenemos que rendir cuentas. ¿Qué hicimos con esta nueva vida que nos ha dado? Así que, ¿a quién estamos sirviendo realmente? ¿Estoy consagrando mi vida al Señor? ¿Estoy sirviendo? ¿Estoy entregándola al servicio del Señor? ¿Nuestra vida realmente está mostrando un cambio de dirección desde que conocí a Cristo? Porque muchas veces nosotros nos acostumbramos a vivir una vida cristiana evangélica. Porque así como uno aprende a hablar un idioma, uno puede aprender a ser cristiano evangélico. ¿Sabe usted? Aprende nuevos vocabularios, nuevas formas, adquiere un hábito de congregarse, de ir, de cantar, de relacionarse, pero nunca conoció a Cristo. Nunca conoció la vida del Señor. ¿Qué vemos en Saulo? Vamos a primera de Timoteo, capítulo 1. Que ahora empieza a mostrar Saulo una nueva identidad. Ahora ya es Pablo. Ya es Pablo. El nombre Shaul en hebreo, traducido en griego, es Paulo o Pablo, ¿sí?
Pero ¿qué vemos nosotros? Que hay una nueva identidad, porque acá en el versículo 12 hasta el 17 que nosotros leemos, hay una expresión de ese cambio. Ya no es Saulo, ahora es Pablo. Y él mismo hace referencia a esto cuando dice: antes yo hablaba en contra de Cristo y perseguía con violencia. Pero Dios tuvo misericordia de mí porque en este tiempo yo no sabía lo que hacía, pues no era creyente. ¿Lo ven? Eso es lo que pasó con nosotros. Tal vez no perseguíamos abiertamente como Saulo al Señor. Pero ¿qué es perseguir? A Cristo. Perseguir a su iglesia. Jesús no dijo a Saulo: ¿por qué persigues a mis discípulos? Él dijo: ¿por qué me persigues? Y cuando alguien es blasfemo, incrédulo, irreverente, ¿qué hace el mundo con la iglesia de Cristo? Se mofa, se burla, los acusa. Es verdad que Jesús dijo que por causa de ustedes mi nombre es blasfemado, porque la inconducta de muchos que dicen Señor, Señor, deja su nombre vituperado. Pero en esas iglesias donde el mundo se mofa, se ríe, porque son incrédulos, aún hay muchos verdaderos cristianos que son perseguidos. Por eso lo que hace Pablo es mirar hacia atrás y describir cómo era él. Él era un blasfemo, él era un irreverente, él era un perseguidor, injuriaba a la iglesia y a Cristo. Pero no se define por eso, sino por la gracia que él recibió. Y ahí está la clave. Nosotros vamos a valorar nuestra identidad en Cristo cuando veamos cuánto se nos perdonó. Cuánto. Y lo que me gusta mucho es que esto arruina o echa por tierra la acusación de Satanás. Todos nosotros tenemos un oscuro pasado, porque somos pecadores. Pero lo que hizo Jesucristo es maravilloso. Y Pablo escribe en su carta a los Colosenses diciendo que nuestra acta, que era contraria, fue clavada en la cruz, exhibida públicamente, triunfando sobre principados y potestades. Él nos hizo libres, por eso que no hay condenación. Pero todos nosotros tenemos un pasado que nos avergüenza, todos nosotros tenemos condiciones en las cuales no quisiéramos recordar, pero la victoria de Cristo Jesús hizo algo que nunca más va a poder hacer, es Satanás presentarse como el acusador de los hermanos. Apocalipsis 12 dice que fue lanzado el acusador de los hermanos. ¿Cuándo? Cuando la gracia de esa sangre derramada fue propicia a nosotros pecadores. Por eso es que dice Dios el Padre: ¿quién los acusará? Si Dios es el que nos justifica. ¿Quién condenará? Si Cristo murió por nosotros, más aún, el que también resucitó y el que además está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Así que, mis hermanos, un cristiano que no muestra la fe inmediata no es porque no quiere muchas veces, sino porque todavía se siente culpable de su pasado, que ya no existe. ¿O no dijo Pablo en 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Si el creyente lo entiende y el creyente lo vive, cada vez que Satanás use ese pasado que no existe porque ha sido clavado en la cruz, pagada esa deuda por Jesucristo, ese cristiano va a proclamar la sangre propicia en nosotros pecadores y que por la justificación tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la identidad del creyente no está en su pasado. Nunca. No está en tu pasado. Así que no te detengas ni le des lugar a esos pensamientos del pasado. Porque no está allí. Tu identidad está en Cristo. Por eso te hizo nueva criatura.
Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, dice Pablo. Así que lo que encontramos acá es que la justificación es lo que nosotros debemos proclamar y recordarnos siempre, que hemos sido declarados justos. O sea, no culpable. Diga conmigo, no soy culpable. Pero dígalo con convicción, hermano, no soy culpable. ¿Lo crees? Porque esa es nuestra fe. No soy culpable. ¿Cometiste error hoy? ¿Pecaste hoy? Sí, por naturaleza. Pero ante los ojos del Padre mi problema está resuelto. ¿Por qué? Porque la justificación que Cristo logró por mí y el Padre me la imputó, me hace estar en paz. No soy culpable. ¿Y saben qué hermoso es vivir en este mundo donde todos son condenados como no culpables? Y lo segundo es nuestra unión con Cristo. Cuando Jesús le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Está exaltando esta doctrina maravillosa de nuestra unión con Cristo. Porque nuestra identidad, nuestra nueva identidad, es que nosotros somos aceptos en el amado delante del Padre, porque estamos en el amado. Pablo escribe en Efesios 1, 3 y 4, que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, en Cristo Jesús. Por eso es que hay un peligro que no debemos pasarlo por alto, porque algunos viven atados al pasado y por eso no avanzan, no sirven, no predican, no anuncian con libertad. Pablo se pudo haber puesto a predicar y todo el mundo ha dicho, pero ¿qué predicas vos si vos sos esto? Y él no lo hizo. Con más gana predicaba. Otros minimizaban queriéndolo olvidar. Y al pasado no lo intentes ni siquiera minimizarlo. No resuelve ese problema. Lo que resuelve es la legalidad en la cruz del Calvario. Un problema resuelto no por nosotros, por nuestro Salvador. Así que Pablo hace ambas cosas y la hace correctamente. ¿Qué hace? No negar el pasado, es lo que yo hice, habiendo yo sido blasfemo y perseguidor. No negarlo, o sea, no tiene poder, pero él no lo niega, pero lo que hace es exaltar la gracia. Primero pone el tapete negro y luego saca el diamante y pone el diamante allí, sobre el tapete negro. ¿Cuándo vemos las mejores estrellas nosotros de noche? Cuando hay mucha luz en la ciudad, cuando nos vamos a un campo donde no hay luz y las estrellas brillan más todavía. Ese pasado que a nadie nos gusta no es para condenación, no es para dolor, no es para hacernos sentir menos, sino es para que sobre ese pasado la gracia sea exaltada. Por eso Pablo escribe, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Lo entienden? Entonces, él lo hace correcto. No negar nuestro pasado, no vivir como esclavo en él, sino proclamarnos siempre libres en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué otra evidencia? Hay una profunda humildad. Una profunda humildad. Y esto es maravilloso, mis hermanos, ¿por qué? Porque es una evidencia realmente de una conversión genuina. Porque Pablo se llama a sí mismo el primero de los pecadores. Si Pablo se dice que es el primero de los pecadores, ¿qué nos queda para nosotros, no? ¿Dónde entramos nosotros? Pues hermanos, aquel que estaba bien arriba y ha sido quebrantado es el que más expresión de humildad expresa. ¿Ha leído alguna vez Daniel capítulo 4, la carta de Nabucodonosor? Sabe Dios humillar al que vive en soberbia. Él lo experimentó. Por eso él dice, yo reconozco al Altísimo, al sempiterno Dios, que tiene autoridad. Por eso, mis hermanos, es importante ver la aplicación de esta obra de transformación
En el campo evangélico abundan las personas que no son creyentes, pero quieren sobresalir para robar la gloria de Cristo. ¿Se acuerda de ese hecho que pasó o está narrado en Hechos de los Apóstoles de un charlatán mago llamado Simón el Mago en Samaria, que tenía a todos cautivados con sus artes mágicas, hasta que llegó Felipe y predicó el Evangelio y se convirtió toda Samaria, y después vino los apóstoles de Jerusalén y a ellos les imponían la mano y recibían el Espíritu Santo? También Simón había creído y se había bautizado, ¿no? Pero cuando vio que por imposición de mano de Pedro recibían el Espíritu Santo, ¿qué quiso hacer él? ¿Para qué? Para seguir engañando al pueblo. Y dentro del campo evangélico siguen habiendo personas que aparentan una expresión de conversión de real, pero son solamente robaglorias. Solamente robaglorias. Aquel que tiene exhibición pública como la hizo Saulo, solamente es aceptado cuando la cruz de su propia muerte es evidenciada para testimonio, no la soberbia. Por eso es que no fue una falsa humildad. Es más, en Filipenses, Pablo dice, no me conviene gloriarme. Como diciendo, no me provoquen, yo puedo sacar todo mi currículo, ¿no? Pero empieza a decir todo lo que él era. Fariseo de fariseo, educado a los pies de Gamaliel, en cuanto a la ley irreprensible, una persona intachable, podríamos decir. Pero él concluye que todo esto lo tiró a la basura por alcanzar el conocimiento del Señor. Así que claramente nosotros vemos que cuando más entendemos la gracia del Señor, más conscientes somos de nuestro pecado, y eso revela un corazón contrito y humillado, a la cual el Señor nunca va a rechazar. Pero al soberbio lo resiste. Por eso que la vida de Saulo nos ayuda a entender y a ver todo en cuanto a la conversión y la transformación. ¿Somos conscientes de nuestra necesidad de la gracia? La pregunta que tenemos allí en el cuadernillo. ¿Somos conscientes de nuestra necesidad de gracia? Todos los días el Espíritu Santo me hace recordar que soy pecador. Todos los días. Y me hace recordar más cuando peco. Así que su gracia es necesaria. Porque ha sido aplicada una sola vez para siempre, dice. Pero la necesitamos para que nosotros seamos dependientes de su propiciación, de su gracia y su misericordia. O nos sentimos espiritualmente superiores a otros. El conocimiento envanece. Es bueno tener conocimiento, pero es necesario que ese conocimiento sea en la plenitud de la gracia. No en algo como méritos, como logros personales. ¿Cómo lidias con tu pasado, hermano? Preguntas, ¿no? Todos tenemos un pasado que a lo mejor no quisiéramos recordarlo. Siempre dije la ilustración, nosotros cuando vienen visitas a casa, le mostramos toda la casa limpia, ordenada, hermosa, pero esa visita quiere conocer el cuartito de los cachivaches que tenemos en el fondo. No, ahí no. Ahí es el lloro y el crujir de dientes, decimos, ¿no? ¿Saben? Cuando Cristo vino a nuestra vida, Él quiso entrar ahí primero. Porque lo que nosotros no podemos, lo que nos avergüenza, lo que no queremos exhibir, Él lo exhibió públicamente en la cruz. Él estaba desnudo, golpeado, escupido, abofeteado, humillado, sin cometer ni un solo pecado. Pero mis pecados fueron en Él. Por eso es que ese pasado no debe estar limitando tu servicio al Señor. Si ese pasado no te permite hablar de Cristo, proclamar su verdad con libertad como alguien que no es culpable, que ha sido resuelto tu problema, pues entonces resuélvelo en la cruz, porque ese pasado no tiene que tener autoridad en tu vida. Y la otra pregunta es, ¿vives agradecido por la gracia de Dios que se aplicó en ti?
O creemos que Dios estaba obligado a salvarme. Dios ha sido bueno. Punto 5, ¿vamos bien? ¿Vamos bien, Dani? Está el cumpleañero acá. Oposición y rechazo. ¿Cuál es la evidencia más grande de una transformación? Que si vas por el camino y nunca te cruzaste con Satanás, es probablemente que vas de la mano de él. ¿Por qué? Porque la primera evidencia de una transformación es que te quieren matar. Es lo que le pasó a Saulo de Tarso. Los judíos, los griegos, nadie lo quería. Todos le tenían miedo, pero todos le querían matar. ¿Por qué le tenían miedo? ¿Porque era violento? No dice que era violento. ¿Porque era un hombre de furia? No lo dice. ¿Por qué lo quieren matar? Porque él no paraba de decir que Cristo es el Señor. Porque el mensaje los enfurecía. Y es exactamente el cumplimiento de lo que Jesús dijo a sus discípulos allí en Mateo 10, cuando él dice, por causa de mi nombre, los van a perseguir, los van a bofetear, los van a meter presos y si pueden los van a matar. Pero ustedes no se sientan mal porque son bienaventurados. ¿Se acuerdan? Entonces lo que Pablo está viviendo es exactamente lo mismo que nos va a pasar a nosotros y que el apóstol Pedro en su carta dice, hermanos, amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que les está viniendo como si alguna cosa extraña aconteciese, sino más bien, ¿qué dice? Gozaos de esos padecimientos, porque los mismos padecimientos que ustedes tienen lo están viviendo todos los hermanos en el mundo entero. Pero después que haya padecido por este poco de tiempo, el mismo Dios de paz os, amén, santifique, establezca y fortalezca. A Él sea la gloria. Esta leve tribulación momentánea no es comparada a la gloria eterna a que hemos sido llamados. Pero después de su conversión, los judíos quieren matarlo. Los griegos quieren matarlo, los discípulos desconfían de él. Entonces, aquí encontramos esta realidad. La conversión genuina no siempre trae aceptación. La mayor evidencia es el rechazo. ¿Alguien quiere leer Mateo 10, 22? Y otro que busque Lucas 14, 28. 10:22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Resistan hasta el final, porque lo que se les viene es terrible, dice Jesús. ¿Se entiende? No hay camino de rosas. No hay acá pétalos de flores en tu camino. El Hijo de Dios sabe a quién ha creído y anuncia el Evangelio. Y Pedro dice, debemos armarnos de este mismo sentir. Si a Cristo los vituperaron, a Él lo golpearon, si Él padeció, debemos armarnos de ese mismo pensamiento. Porque seguir a Cristo implica eso. Lucas 14, 28, qué lindo texto ese. ¿Qué dijo Jesús? ¿Alguien lo tiene? 14, 28. Porque ¿a quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero a calcular los gastos y a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Ese fragmento pertenece al contexto que Jesús dijo, cuesta seguir a Cristo. Cuesta seguir a Cristo. ¿Ustedes también se quieren ir? Le dijo Jesús a sus propios discípulos después que se fueron todos. Y Pedro ahí habló y dijo, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Así que la transformación puede generar rechazo, odio, pérdidas, perdón. Por eso es que nosotros tenemos que ver
que si Cristo es el mismo Cristo de Pablo, el mismo Cristo de los discípulos, si Él es mi mismo Señor, si el mensaje de ellos es el mismo mensaje nuestro, algo no funciona si estamos muy cómodos. Algo no encaja.